Comprender a un niño en duelo ante una pérdida de un ser querido o de cosas importantes no es tan fácil ni tan difícil, es simplemente cuestión de ponernos en su lugar y de aplicar la lógica que los adultos no aplicamos. El niño es más lógico y más práctico. Por ejemplo, pues el niño va a ver la pérdida de un ser querido como una pérdida de posibilidades. El niño siempre está en precario, es un ser que necesita de los demás, todos necesitamos de los demás, pero el niño más, y va a experimentar pues esa pérdida de posibilidades, va a decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ese ahora qué es muy importante. Recuerdo que un niño adolescente, en este caso, entró en la sala del velorio de su papá, que había fallecido precipitadamente, y se le escuchó decir, ¿y ahora quién me acompañará a mí al fútbol? Él pensaba en su futuro. Nosotros, los adultos, tenemos más pasado que futuro. Los niños tienen más futuro que pasado. Pérdida de posibilidades. Punto número 2. El niño aprende incluso a sufrir. Aprende lo que es la muerte a través nuestro. También en cierta ocasión tuve que atender a un preadolescente, 11 años, que tenía pues pesadillas y terrores nocturnos, claro, ante la muerte de su abuela. Inquietud, nerviosismo, ansiedad. Empiezo a escribir un poco la historia y resulta que el niño, cuando falleció su abuela, apenas tenía unos meses. ¿Qué sucedió? Que su mamá, durante todo este periodo, estuvo lamentándose con un duelo no asumido por la muerte de su propia mamá, de la abuela del niño. Siempre era pobrecita la abuela, pobrecitos de nosotros que estamos sin la abuela. El niño aprendió a vivir de esa manera, de tal manera que la figura de la abuela era una figura que provocaba ansiedad. Hubo que trabajar con la mamá para sanar al niño. El niño, punto número 3, el niño se expresa, no se expresa, los silencios. El niño no habla. Cuando un niño no habla es porque siente que hay una amenaza. La amenaza de provocar malestar en los adultos. La amenaza de verlos llorar. La amenaza de una seriedad que no le va a dejar tranquilo. Una abuela me comentaba, mi nieto no me habla del abuelo, y eso que lo quería mucho. Yo le dije, no le habla porque cuando habla, usted sufre. El día que no sufra al hablar del abuelo, su nieto hablará. Y así fue. Ella comprendió que su nieto estaba pues muy afectado, no por la muerte, no tanto por la muerte del abuelo, sino por la ansiedad, tristeza, llanto de la abuela. En cambio, el niño puede protestar, puede estar travieso, puede tener mala conducta en casa, en la clase. Es una manera de protestar. Hay algo con lo que no está de acuerdo. Incluso lo puede verbalizar que no está de acuerdo con la muerte del abuelo, con la muerte de papá o de mamá, y por eso protesta. Está protestando porque la manera como se está resolviendo el duelo le está perjudicando mucho y no está de acuerdo con la manera que se está llevando. Está siendo perjudicado. Me acuerdo de una mamá que me decía, es que las niñas no se portan bien. Tenía 2 hijas, había fallecido papá, y papá era el que jugaba con las niñas. Y ella, pobre, pues pobre porque trabajaba y llegaba a casa cansada y no tenía tiempo de jugar con las niñas. Y las niñas, para reclamar la atención, pues se portaban mal. Yo le dije, juega primero con tus hijas y se portarán mejor, ahorrarás mucho tiempo porque no les tendrás que reñir ni amonestar porque están portándose mal. Pero cuando llegues de trabajar, juega con ellas lo están esperando, ellas lo necesitan. Como ven, son unas cosas lógicas que sirven tanto para niños pequeños como para no tan pequeños, adolescentes, incluso jóvenes.
Añadiríamos una última punto, sobre todo para los niños ya adolescentes y más mayores, que muchas veces no quieren significarse, llamar la atención ante los otros niños en el grupo clase o en la calle. Les cuesta mucho ser diferentes, les cuesta mucho llevar la etiqueta de que son el huérfano o que han perdido a tal ser querido, y les cuesta mucho incluso sentirse mal y derrotados ante los demás. Lo van a hacer en el grupo pequeño de amigos, lo van a hacer en la intimidad, como aquel que dice, pero les cuesta mucho ser diferentes. Eso no quiere decir que no apreciaran a esa persona o que lo tengan superado, simplemente es que no les gusta estar etiquetados. Esos 5 puntos nos pueden servir para comprender muchas cosas del duelo y los niños. Continuaremos hablando de este tema, de estos temas, en otros puntos que desarrollaremos la próxima semana. Con ustedes, Alfonso Gea.